Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 44. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 44. La palabra del Señor dice así: Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: Quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces se encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Que el Señor nos bendiga en la lectura de su santa palabra. Oremos, hermanos amados. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por la posibilidad hermosa que nos da para poder leer su palabra, para poder escucharla, Señor, y para poder guardarla, Señor, en nuestros corazones. Te pido, Señor amado, para que el Espíritu Santo haga la buena obra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, de cada varón, de cada hermana que se encuentra en este lugar, de los niños, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, para que todo lo que escuchemos, Señor, sea tu voz, sea tu palabra, Señor, sea tu voluntad, Señor, y no la idea de un hombre, Señor. Por eso, Señor, te pido que tú limpies mis labios de hombre pecador, limpies mi corazón, mi mente, Señor, para entregar adecuadamente tu enseñanza. Gracias, Señor bueno, por este tiempo que usted nos da. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este pasaje del Evangelio de Marcos, debemos de ver de la siguiente perspectiva. El Señor Jesús ha venido a esta tierra a enseñar. Hemos leído podemos leer en el capítulo 1, los versículos anteriores, cómo el Señor va hablando a la vida de las personas y va hablando también a nuestra vida. El capítulo 1 nos dice en el versículo 15 que el Señor vino a Galilea y predicó el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha acercado, se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice el Señor: arrepentidos y creed en el evangelio. Ese es el ministerio del Señor, esa es la doctrina, la enseñanza del Señor con respecto a aquellos hombres, a aquellas mujeres que escuchaban la enseñanza. El Señor ha hablado, y el Señor habla a este pueblo que había dejado hace más de 300 años de escuchar la profecía. Tenían el texto bíblico del Antiguo Testamento, tenían la lectura de los profetas, pero ellos sabían y notaban en la esencia de este pueblo como que estaban secos. Había necesidad de una nueva palabra. Sabemos a la luz de la palabra que antes había venido Juan el Bautista a predicar y enseñar, y él les decía: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, porque ya viene el enviado del Señor, viene detrás de mí, quien es más poderoso que yo, y no soy digno de desatar encorvado, dice Juan, la correa de su calzado. El Señor Jesús, en este momento, en el pasaje que acabamos de leer, nos va relatando una historia que es recogida también por otros evangelistas, por el Evangelio por Mateo y también por Lucas, que lo recoge en la enseñanza. Y es similar y es parecida en términos fundamentales. Dice la palabra que el Señor Jesús, unas líneas antes, ha dicho que el Señor se había retirado al desierto y allí había estado orando. En el versículo 1:35 nos dice que muy de mañana, es decir, de madrugada, se había levantado, siendo todavía oscuro, había salido y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y fueron sus discípulos a buscarlo. Les costó encontrarlos. Y porque el versículo 37 dice que Simón Pedro y los que con él estaban le dicen: Señor, hallándole le dijeron: todos te buscan. Parece que no lo podían ubicar. Entonces se les dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de Galilea y echaba fuera a los demonios.
Pero este pasaje que acabamos de leer esta tarde, mis amados hermanos, nos habla de un hombre leproso. La lepra es una enfermedad que nosotros no la conocemos directamente. Quizás es una enfermedad que incluso está bastante ya controlada, si pudiéramos decir. Pero antiguamente, hasta el siglo XIX, 1800, habían verdaderos leprosarios. En Cuba, también en Isla Pascua se consideraban que había leprosarios, también en las Filipinas, en varios lugares donde los que eran leprosos eran aislados y separados de la comunidad, porque era una peste bastante contagiosa. Pero, ¿qué se caracteriza esta enfermedad? Que la piel te sale una hinchazón, como un granos, y se te cae la piel. Es bastante dolorosa, bastante indigna, es una enfermedad también bastante, produce bastante molestar al que la mira, digamos también las cosas como son. Pero esta enfermedad también tiene una característica que se propaga muy rápidamente. Siempre han habido pestes en el mundo. Tenemos la peste negra hace unos 700 años, estamos hablando de la lepra, que es una enfermedad que ya en los tiempos bíblicos ya se conocía. Tenemos hoy día el COVID-19 que nos afectó, pero ahí la palabra tenía un tratamiento. La Biblia hablaba de cómo tratar esta enfermedad. Y si nosotros vamos a Levítico, al libro de Levítico en el capítulo 13 y capítulo 14, nos dice que cuando la persona viera que tuviera una mancha, dice, dice el versículo 13:24, si la mancha blanca es una mancha blanca, si estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiera en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiera en lo sanado del fuego blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiera vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciera ser más profunda que la piel, es lepra, que salió en la quemadura. Es decir, es una mancha blanca. Levíticos 13:25 dice que es una mancha blanca, que es una lepra, y el sacerdote lo declarará inmundo. Las consecuencias de declararlo que esta llaga, que es inmundo, es que la persona lo primero que hace es se le ordena que se rasure. Rasurarse es que se corte el pelo totalmente. También quemará sus vestidos. Era necesario quemar los vestidos. Era necesario también, si la lepra se expandía y era visto en el domicilio de la persona que estaban, el sacerdote veía que hayan restos, se declaraban inmundos. Y si era vista la plaga fuere verdosa o rojiza, dice en el versículo 49, o el cuero en curtiembre, o en tramo, en cualquier obra de cuero, plaga es lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. El sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y si este caso, dice el versículo 52, 13:52, será quemado el vestido, la urdiembre o la trama de lana o de lino. Es decir, la ropa era quemada. Tu ropa era arrancada y era quemada, y que hubiera, o toda obra de cuero en que hubiera tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Y es más, dice que la persona, cuando se viere sucia por las llagas, era derrumbado también su hogar. Imagínense ustedes lo que significa esa situación. Pero había algo más. La persona era expulsada del campamento. La persona era llevada lejos, y dice el versículo 45, y el leproso, perdón, el 44 dice, el leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, por todo el cuerpo aparecía, en la piel, en la cara, en los brazos, todo el cuerpo, en las piernas. Y el leproso en quien no hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Miren lo que dice la palabra. Y embosado, puesta mascarilla, eso es embosado, pregonará inmundo, inmundo. Imagínense, hermanos, lo que significaba eso. No solamente era la llaga,
no solamente la inmundicia de esta enfermedad muy contagiosa, sino que era expulsado del campamento, llevado a lugares lejanos, y al salir del campamento, al salir del pueblo, debía ir gritando, embozado, con una mascarilla de un bozal, que él era inmundo. ¿Para qué? Para que nadie se le acercase. Pensemos lo que nos hubiera pasado en esos tiempos con el COVID. ¿Qué nos pasaba a nosotros? ¿Qué nos pasó a todos nosotros? Nos tuvimos que encerrar, nos daba miedo salir, incluso nos daba miedo estar cerca de nuestros propios parientes. Teníamos que andar con mascarilla en ciertas circunstancias para no contagiar a otros y no ser contagiados. Pero a eso agreguen ustedes gritar inmundo, inmundo. Es decir, aléjense de mí, está diciendo, que te puedo contagiar. La palabra nos dice que el Señor, volviendo ahora al Evangelio de Marcos, había salido muy temprano en la mañana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, y fue al lugar del desierto. Y ahí estaba el Señor orando. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que este leproso vio al Señor de lejos. Y el Señor sabía que estaba ese leproso, porque el Señor había ido al desierto. El Señor había ido a un lugar desierto y ahí estaba orando. Y el Señor había ido donde estaban los leprosos, a ese lugar que era un lugar, era indigno, era un lugar donde había que evitar estar. El Señor había estado. Dice la palabra que el versículo 40 que hemos leído esta tarde, dice que vino un leproso a él. ¿Por qué este leproso habrá ido a él? Porque había escuchado de él. Yo pienso, quizás la palabra no lo dice, pero pienso que el leproso incluso fue testigo cuando le encontraron los discípulos. Le dijeron: Señor, te hemos estado buscando, todos te buscan. Y la reacción del Señor es: dice, vamos y predicamos a lugares vecinos. Pero el Señor ya había entregado la palabra en ese lugar. Ya su presencia había estado en ese lugar. Él no tenía miedo a la lepra, él no tenía miedo a la enfermedad. El leproso se acerca y le ruega y se hinca ante el Señor. Hincado es un acto de sumisión que hace el leproso. Es un acto de plena confianza en el Señor. Se hinca de rodillas y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Vean lo que está diciendo el leproso. El leproso tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando. No era una persona que estuviera lejana y no supiera del mundo. Él sabía que había un hombre que sanaba. Sabía del Señor que estaba entregando la palabra. Sabía que era un hombre que estaba haciendo milagros. Entendía que este hombre era un hombre muy especial. El Señor, dice la palabra, lleno de misericordia, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Aquí hay una situación distinta. Es el Señor el que toca al leproso. Y eso estaba prohibido, tocar a un leproso. ¿Por qué? Porque la lepra se podía contagiar. Pero el Señor, que es soberano de las cosas, sobre las enfermedades, sobre las situaciones de los hombres, va y le toca. Es un acto profundo de misericordia ya al escuchar a ese hombre, arrodillado frente al Señor, hincado frente al Señor. Le dice: Señor, límpiame. Señor, si quieres, tú límpiame. Este leproso, que no sabemos su nombre, no sabemos cómo se llama, y lo vamos a saber el día que estemos con el Señor. Ese hombre se acercó y sabía con quién estaba hablando. Quiero, sé limpio, le dice el Señor. Y al dar la orden, al extender la mano y tocarle, sin importarle al Señor esta lepra, una vez que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel. Marco refleja y muestra esta situación con ese detalle. La lepra se fue de aquel y quedó limpio, en forma inmediata, como las enfermedades que ocurren muchas veces en nuestra vida. Es limpio por la voluntad del Señor. Los otros evangelistas recogen este relato. Es un relato muy vívido,
porque habla de una enfermedad, habla de un sufrimiento, habla de una persona que está aislada, una persona que está siendo alejada del pueblo, de los suyos, que había perdido todo. El Señor no necesita pedirle nada a él. Y él va y reconoce en el Señor ese hombre, el Hijo de Dios, que iba a obrar sobre su vida. Quiero ser limpio. Es así cuando se levanta este hombre, limpio de toda la enfermedad. El Señor le encarga rigurosamente al despedirlo, mira, no digas a nadie nada. Si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Se refiere al capítulo 14 del libro de Levítico, que dice que cuando una persona es sanada, debe ir al sacerdote, de sentarse frente a él, mostrarle las heridas y de esta manera mostrar que él ha sido sanado y el sacerdote le declarará sano. Las posibilidades de ser declarado sano es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque en esa época no había medicinas. Estaban entregados a que pudieran mejorarse o no mejorarse. Estaban entregados a una muerte definitiva. Pero este hombre, en vez de ir hacia donde el sacerdote, comenzó a publicarlo mucho. Versículo 45, Marcos 1:45 dice que lo publicó mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. La gente había escuchado el testimonio de este hombre leproso. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, la palabra da un paso más allá. La palabra nos da a entender también otra situación. Nosotros también, como hombres, estamos enfermos. Y hay enfermedades que son físicas, que podemos ver que son esas enfermedades como la lepra, como el COVID, enfermedades respiratorias, enfermedades que no podemos quizás ver, pero también en nosotros hay enfermedades espirituales. Hay enfermedades espirituales en cada uno de nosotros. Muchos de nosotros tenemos ese dolor y ese sufrimiento en nuestros corazones. ¿Qué hace el Señor con nosotros? El Señor nos permite, tal como ese hombre, poder escuchar su palabra. Nos permite como ese hombre poder acercarnos a Él. Nos permite como ese hombre acercarse a Él y escuchar y saber quién es el Señor Jesús. Ese hombre leproso pudo ver cómo había un hombre que hacía milagros. Ese hombre leproso pudo ver cómo había un hombre que era sabio y que enseñaba la palabra del Señor. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El mensaje del Señor es arrepentidos y creed el Evangelio. Pero mis amados hermanos y mis amadas hermanas, esta tarde el Señor también nos habla de su amor. Esta tarde el Señor también nos habla de su misericordia hacia nosotros. Esta tarde es el tiempo en el cual el Señor también mira nuestra necesidad y mira nuestra enfermedad. Esta tarde es el tiempo en el cual nosotros también somos testigos del amor del Señor. Y somos testigos como el Señor también cuida de nosotros, cuida de sus hijos. No es casualidad que usted esté en este lugar acá. Es posible que hayamos sido invitados, es posible que por una u otra razón nos encontremos en este lugar, que nos reencontremos incluso. Pero es el Señor el que nos ha llamado. Y es el Señor que nos ve en todas nuestras enfermedades y todas nuestras necesidades. Y es el Señor ante nuestra necesidad y ante nuestro clamor y ante nuestro ruego que nos dice, sí quiero, sé limpio. Es la voluntad del Señor, mis amados hermanos.
Este leproso comprendió y entendió claramente lo que significaba ser expulsado de su hogar. Él entendió claramente los problemas que él tenía al haber sido despojado de todo lo que era importante para él. Pero sobre todas las cosas, miró y comprendió y vio la misericordia del Señor. Sin el Señor somos como esos leprosos, aislados, sometidos a nuestras necesidades y a nuestras frustraciones, a nuestros sufrimientos. Los cristianos, mis amados hermanos, también se enferman. Los hermanos, también los cristianos sufrimos. También se nos mueren los parientes. Algún día usted y yo vamos a partir de esta tierra. Pero la diferencia, mis amados hermanos, la encontramos precisamente en el Señor. Primer Tesalonicenses nos dice, no queremos que os entristezcáis como los gentiles que no tienen esperanza, dice el apóstol Pablo. Nosotros, mis amados hermanos, nos recuerda la palabra a través del apóstol Pablo, que podemos tener sufrimiento y los vamos a tener. La palabra nos recuerda que vamos a tener enfermedades. Versículo 4, capítulo 4, versículo 13 de Primera Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre un creyente, un hijo de Dios, la hija de Dios, y aquel que no tiene al Señor. ¿Podemos estar tristes? Claro. ¿Podemos llorar? Claro. Podemos perder personas cercanas a nosotros, seres queridos. Podemos estar enfermos de una enfermedad grave. La respuesta es sí a todo. Pero hay algo que nos distingue. Nuestra tristeza no es una tristeza vana. Nosotros tenemos esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que Jesús murió y resucitó por nosotros. Y que resucitaremos, mis amados hermanos, en el día final. Ese día final, donde todos y cada uno de nosotros nos debemos de presentar frente al Señor. Yo no podré decir, ay, es que yo soy el pastor. No es que yo fui la mamá, no es que yo fui un papá, no es que yo fui el abuelo. No es que yo hice esto, hice lo otro. El Señor no nos va a juzgar por nuestras obras. Ese día, mis amados hermanos, te vas a presentar frente al Señor. Y cuando seas llamado para el juicio final, ni siquiera podrás abrir la boca. Un día conversábamos con los hermanos. Ni siquiera podré decir que aquí estoy. Es esto lo que yo he hecho. Señor, mira todas las cosas buenas que yo hice. Ese día, hermanos amados, Cristo se parará y hablará por ti. El Señor Jesús hablará por ti. Aquel que murió y resucitó hablará por ti. Y ese día el Señor dará consuelo y paz eterna a nuestras vidas. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, que pensemos un poco en la vida de este leproso. Pensemos un poco y los invito a pensar en nuestras propias vidas. ¿Cómo ha sido nuestra vida sin el Señor? ¿Cómo es nuestra vida con el Señor? Ya no son las cosas de los hombres los que importan. Ya no son las cosas de las cosas humanas las que importan, sino que es la paz de nuestro corazón. No nos dice tampoco la edad de este leproso. No nos dice si tenía parientes, no nos dice si tenía hijos, si estaba casado, si era un niño, un joven. No nos dice. Lo único que nos recuerda es nuestra actitud, es esa misma actitud de ese leproso frente al Señor. Señor,
te rogamos, si quieres, puedes limpiarlo. El Señor limpió su alma, limpió su corazón al instante. Esta tarde, mi amado hermano y mi amada hermana, los invito a que pensemos y meditemos en el amor del Señor. ¿Cuánto amor el Señor tiene por nosotros? No es la casualidad que tú estés acá. No es un hecho fortuito que tú estés acá. Ni siquiera porque te trajeron, estás acá, sino porque es la voluntad del Señor que tú escuches la palabra. Quizás tú estás lejano como ese leproso, estando en el desierto mientras veía al Señor Jesús orando. Quizás estaba lejano, pero pudo escuchar cómo esos hombres buscaban al Señor. Señor, te estuvimos buscando. Y él fue testigo de esa búsqueda. Quizás incluso él sabía dónde estaba el Señor, pero no podía decirlo, porque era un inmundo. Y como inmundo, no podía siquiera acercarse a los suyos. Mas Jesús fue al desierto. Jesús lo tocó. Jesús habló y lo sanó. Hermano amado, es esa la confianza que el Señor pone en nuestras vidas. Es esa la seguridad que el Señor pone en nuestros corazones. Y podemos estar en los momentos más complejos, más difíciles de nuestra vida, y tenemos el arma de la oración. Y podemos acercarnos al Señor y decirle, Señor, tú sabes mi necesidad, tú sabes mi dolor, tú sabes mi enfermedad, Señor. Tú sabes lo que yo necesito en este momento. Y el Señor escuchará. El Señor escucha a sus hijos. Tal como el profeta también el Señor le envió, se recuerda en la palabra en Elías, el Señor le envió cuervos. Un día hablábamos de los cuervos del Señor. A veces el Señor envía cuervos a nuestras vidas. Pájaros negros que son pájaros carroñeros, que comen los restos que van quedando. Pájaros que no son capaces siquiera, algunos los desprecian, pero lo más despreciable el Señor lo usa como un elemento para poder dar su honra y su gloria a su nombre. Y fueron esos pájaros los que alimentaron al profeta. Fueron esos pájaros los que alimentaron al profeta con carne, dice, y pan. Y no solamente un día, sino que tuvo 6 meses recibiendo el profeta el alimento de Dios. La carne y el pan, en la mañana y en la tarde, y el agua no faltó. Es así el Señor como cuidó a su profeta. Es así como el Señor cuidó a su hijo. Es así como el Señor también nos cuida a nosotros. ¿Por qué va a ser distinto? Si usted es una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué va a ser distinto el consuelo del Señor para un leproso que para mí que estoy necesitado del Señor? Hermanos, el ejemplo que el Señor nos coloca, este relato bíblico de un hombre abandonado, un hombre despojado de todo, que no tenía nada que entregarle al Señor, se acerca y clama al Señor de su misericordia. Y el Señor, que es justo y grande en misericordia, obró sobre su cuerpo y obró sobre su vida. Quiero, dice el Señor, es mi voluntad, quiero se limpie. Es eso mismo cuando el día que nosotros recibimos al Señor en nuestros corazones. Es el mismo día cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y le decimos, Señor, perdona mis pecados. Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, tú conoces mi alma. Tú sabes, Señor, quién soy. Y te pido perdón, Señor. Y te pido y me humillo frente a ti, Señor. Y te pido que me limpies, Señor, y que me sanes. La respuesta, mi amado hermano, la respuesta, mi amada hermana, es la respuesta, la misma respuesta hacia ese leproso. Quiero, se limpio. Y ese es el proceso de conversión. Esa es la fe que está obrando en el corazón del hombre, que obra en el corazón del creyente para acercarse al Señor confiado, sabedor que ese Dios no tendrá miedo en tocarte, sabedor que ese Dios, por muchas maldades que hay en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo, no va a tener miedo, porque es el Señor, el soberano de toda la creación,
el soberano de todas las cosas creadas, es que está frente a ti, el que te ha dado la vida, el que te ha dado el cuidado y que ha permitido que este día tú puedas acercarse a Él y decirle, Señor, límpiame. Señor, quiero ser limpio. Obra en mi vida, entra en mi corazón. La respuesta del Señor, mi amado hermano, la respuesta del Señor, mi amada hermana, es esa. Quiero, quiero ser limpio. Amado hermano, es eso lo que la palabra nos enseña. Nos enseña de un hombre enfermo, de una enfermedad que era totalmente que alejada a las personas, lo perdían todo, pero el Señor le dio algo más, lo curó y le dio vida eterna. Quiero. Es esa la respuesta del Señor. Es una respuesta plena a nuestras necesidades. Abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón al Señor y dile, Señor, quiero ser limpio. Sáname, Señor. Quiero disfrutar, Señor, de tu gloria. Quiero, Señor, disfrutar del gozo de ser un creyente. Quiero disfrutar, Señor, del gozo, de la paz, del entendimiento de las cosas, del consuelo tuyo, Señor. Sin Cristo, mi amado hermano, sin Cristo, mi amada hermana, nada podemos hacer. En Cristo todo lo podemos lograr. Oremos al Señor para que el Señor obre en nuestras vidas en este momento. Padre bueno, Señor amado, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, en que tu palabra habla a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Por aquel que te conoce, por aquel que aún no te conoce, Señor amado. Te pido para que tú obres, Señor, sobre su vida. Pedimos, Señor amado, para que perdones nuestros pecados, Señor. Perdonen las ofensas, Señor, que hemos cometido, Señor. Y hermano y amada hermana, si usted aún no conoce al Señor, levante esta oración y pida al Señor de sus cuidados. Señor Jesús, te pido que me sanes. Señor Jesús, te pido que obres en mi vida y en mi corazón. Te pido, ser amado, para que seas tú, Señor, el Señor de mi vida, el soberano de mi vida. Señor amado, quiero ser limpio. Repita en su corazón, Señor, quiero ser limpio. La respuesta del Señor es única. Quiero ser limpio. Amado hermano, acérquese en confianza en el Señor y pide sus cuidados. Que para el Señor sea todo en honor, toda la honra y toda la gloria. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.